Bienvenidos a mi canal nuevamente. Renovar tu casa sin gastar mucho dinero y de forma rápida, totalmente posible, con solo 5 trucos creativos y prácticos. Color, estantes, orden, tiradores y por supuesto naturaleza. Color. El cambio de color de una pared puede hacer una gran diferencia en cuanto a la decoración. Opta por colores claros, neutros o pasteles. Y con más razón si tenés espacios pequeños. Lo que ya no se está utilizando es pintar todas las paredes de un mismo color. Si te gusta el color y querés agregarlo a tus espacios, lo que te recomiendo es pintar un sector con una forma determinada, formando puntos focales. Para armar algún rincón especial o destacar algún elemento. Y hablando de elementos, podés cortar el color neutro de una pared, agregando cuadros, sillones, lámparas, almohadones, laterales de cortinas, etc. Estantes. Son funcionales, decorativos y no requieren una gran inversión. Son perfectos para libros, cuadros, esculturas, adornos en general. Hay personas que le colocan plantas. A mí personalmente no me parece un lugar adecuado para ellas. Pero también creo que le quitan estética a los estantes. Las plantas son indispensables, pero para otro sector de la casa. Orden. Ordena y retira lo innecesario. A veces con solo despejar los espacios y organizar ya puedes sentir una gran diferencia en tus ambientes. Cambia la distribución de los muebles para renovar los espacios. Deja los espacios despojados creando una buena circulación, funcionalidad y amplitud. Tiradores. Actualiza los tiradores de tus muebles, cajones, puertas, etc., dándole un aspecto moderno sin tener que reemplazar tus muebles por completo. Naturaleza. Las plantas son uno de los mejores aliados que tenemos para decorar, porque cumplen varias funciones, aparte de las propiedades importantes que ya conocemos. En la naturaleza puedes crear interiores estéticamente agradables y bellos. Mejoran el estado de ánimo, transforman cualquier espacio en acogedor. Podés mezclar y combinar diferentes tipos de plantas, alturas, texturas, etc. Si tenés un sector adecuado para plantas, está bueno formar un grupo de distintas especies. Lo que tenés que tener en cuenta es colocar macetas de distinto tamaño si las plantas lo requieren, pero con el mismo diseño, color y textura en cuanto a las macetas. La conexión con la naturaleza crea bienestar, nos calma, nos da libertad y es ideal para contrarrestar el estrés urbano. Como dije anteriormente, elige y utiliza macetas que se complementen con el diseño del lugar. Bueno amigos, espero que les sirva estos pequeños tips y les deseo toda la felicidad del mundo. Nos vemos en el próximo video.